Bienvenidos a este encuentro de hoy con la palabra. Consideraremos en esta oportunidad el tema tú probar a Dios. Parecerá algo extraño el mismo, pero a lo largo de la exposición te explicaré el significado de cómo es que una persona puede probar a Dios. Cuando hablamos de una prueba, especialmente cuando se trata de una persona, nos referimos al hecho de colocar a una persona en una circunstancia determinada para ver cómo reacciona, o también para conocer cuáles son sus cualidades personales, desde el punto de vista físico, intelectual, emocional, moral, espiritual, entre otros aspectos de la condición humana. Cuando se trata de Dios, la palabra muestra cómo es que muchas personas han sido probadas, han sido sometidas a pruebas para ver cómo reaccionan. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, fue sometido a una prueba. Eso se narra en el capítulo 15 de Éxodo, cuando el pueblo de Israel llegó a las aguas amargas de Mara, y aquello era una prueba a la fe del pueblo de Dios. La Biblia también menciona que Jesucristo fue probado. Estuvo 40 años en el desierto, en un periodo de ayuno y reflexión, y al final del mismo fue sometido a prueba. Y recordamos cuál fue el resultado de la prueba. Los apóstoles también fueron sometidos a prueba, ellos de distintas formas. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice que bienaventurado sois cuando el que soporta la prueba, cuando es sometido a prueba, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. De tal forma, pues, que de una u otra manera nosotros somos probados en distintos aspectos de la condición humana. Una prueba escrita, por ejemplo, un examen escrito es una prueba para comprender, para conocer el nivel en que una persona ha adquirido cierto conocimiento. También hay pruebas de inteligencia en la cual se mide el coeficiente intelectual de las personas, y también hay pruebas como, por ejemplo, un electrocardiograma mediante el cual se prueba el funcionamiento del corazón. Es decir, pues, desde el punto de vista práctico, una prueba no tiene que ser negativa, aunque algunas veces suceden situaciones complejas y conflictivas, como el caso de la prueba a que fue sometido el patriarca Job, que fue probado en su integridad, y todos recordamos cuál fue la calidad de la prueba a que él fue sometido. El pueblo cristiano y el pueblo de Dios en general, muy poco se da la idea de probar a Dios, porque por lo general tenemos fe en Él. Incluso la palabra dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Todos pues nos acercamos a Dios en la dimensión de fe, en el acto de creer, y eso nos relaciona con Dios. De manera que muy pocas veces una persona ora o busca a Dios para probarle. Nadie acude a Dios mediante ese gran texto conocido como clama a mí y yo te responderé. Nadie lo hace para probar a ver si es verdad que Dios responde, porque lo hace impulsado por la fe que tiene en Dios. Ahora, ¿de dónde viene este título que he colocado a la reflexión de hoy? Tú puedes probar a Dios. Bueno, viene del mismo Dios, quien Él es el que exhorta, el que inspira, el que motiva a que lo probemos. Y el texto de donde extraigo este pensamiento muy conocido,
y se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento, es decir, el libro de Malaquías. Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, nos da una idea de cómo es que una persona puede probar a Dios, o cómo es que Dios inspira, motiva, exhorta a su pueblo para que lo pruebe. Voy a leer el texto. Dice así: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí está pues entonces una forma como Dios dice que se someta a prueba a ver si es verdad que Él va a cumplir la promesa contenida en este texto. Ahora, para comprender las razones por las cuales Dios motiva al pueblo de esta manera, hay que tener una idea de lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel. Estamos en la época posterior al exilio. El pueblo de Israel ha estado 70 años exiliado en Babilonia, y luego, por decreto del rey Ciro, una parte del pueblo decide regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, reconstruir el muro de la ciudad y reconstruir la ciudad en general. Esdras y Nehemías son los encargados de acometer aquella tarea. Y el pueblo comienza con mucho entusiasmo las labores de reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas que rodean a la ciudad, de la misma ciudad y aún de sus propias vidas. Comienzan muy entusiasmados, pero las duras tareas de reconstrucción, los problemas con los enemigos y las dificultades económicas hacen que comiencen a perder aquella motivación, aquella expectativa inicial de reconstruir la ciudad tal como ellos lo habían planificado, y especialmente también el templo. Entonces entraron en una especie en un periodo de desmotivación, y se sentían frustrados, desanimados, y perdieron la confianza en Dios. Ellos decían: ¿cómo es posible que las naciones vecinas que no tienen temor de Dios estén en mejores condiciones que nosotros? Y comenzaron a perder el fervor y todo aquello que motiva al encuentro del hombre con Dios. Y uno de los rasgos que mostraba, o que era una prueba de ese desánimo espiritual, lo constituían las ofrendas. Cuando ellos traían las ofrendas, no las traían en el mismo, cumpliendo los requisitos que Dios le había establecido, que tenían que ser animales perfectos, sin ningún defecto. Entonces ellos traían cualquier animal. Por ejemplo, si estaba enfermo o tenía una pierna fracturada, lo presentaban a Dios, y eso era indigno. Y los sacerdotes también, entrando en ese periodo de desánimo, permitían que aquello ocurriese. Entonces había una desmotivación general, y el pueblo comenzó a perder la confianza y la relación con Dios. Por eso entonces Dios les envía esta advertencia, o les hace esta exhortación para que lo prueben. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Bueno, en la primera frase del versículo, que dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué significa esto? Bueno, el diezmo, como ustedes saben, significa la 10ª parte de algo. Entonces, el pueblo de Israel estaba llamado para practicar esta disciplina espiritual. La demanda esta la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, los versículos 28 y 29. Deuteronomio 14, 28 y 29 dice de la siguiente manera:
al final de cada 3 años, sacarás todos los diezmos de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga y toda obra que tus manos hiciere, para que Dios bendiga todas las obras que tus manos hiciere. Así pues que aquí hay una promesa para los que practicaban la disciplina espiritual del diezmo. Quiere decir que ellos cosechaban y la 10ª parte de la cosecha o de los animales lo ofrecían como una ofrenda para Dios. Y esto tiene un principio espiritual. Lo podemos notar en el cual es el uso que se daba al diezmo. El uso que se le daba al diezmo era para sostener el culto, es decir, para sostener a los levitas, porque los levitas eran los encargados del culto. Ellos eran los encargados de resguardar el tabernáculo o el templo, de acuerdo con las circunstancias, y de toda la logística del culto se encargaban los levitas, el aceite de las lámparas, los panes de la proposición, el incienso que quemaban como olor fragante a Jehová. Todo eso tenía un costo que era subvencionado por los diezmos y las ofrendas que el pueblo entregaba. Por eso es que él decía que traigan los diezmos para sostener el culto. El otro principio espiritual también del diezmo es que servía para sostener a personas necesitadas. Dice que de ese diezmo se apartaba una porción para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros. De manera que el diezmo era una forma de compartir también con los necesitados. Nosotros hoy en día oramos, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y de esta manera, a través del diezmo, Dios daba provisión de alimentos a personas necesitadas. De manera que esta es la idea por la cual se practica el diezmo en el pasado y también en la actualidad. Hoy en día también el diezmo tiene los mismos principios. Sirve para sostener el culto, pero también para compartirlo con personas necesitadas. Este es el principio del diezmo y de la ofrenda. Ahora, en segundo lugar dice que traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Esto del alimento en la casa no se refiere a la casa del que ofrenda, sino la casa de Dios. Y el alimento de la casa de Dios es esto que le estoy mencionando, el mantener el culto, la logística y también para que los encargados del culto puedan vivir de él, porque recordemos que los levitas eran una tribu sacerdotal que no ejercía ningún trabajo ni iba a la guerra. Ellos no cultivaban la tierra, ni tenían rebaño, porque dice la Biblia que la herencia de ellos era el mismo Dios. Por eso, parte de los diezmos era para sostener a los encargados del culto. Entonces dice, y trae los diezmos al alfolí. ¿Qué significa alfolí? Bueno, el alfolí es como decir el granero o el almacén donde se llevaban todo el producto de los diezmos que traían y se guardaban en el alfolí para luego entonces repartirlo de acuerdo con las necesidades establecidas en la norma legal que como leí en Deuteronomio 14, 28 y 29, es para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, es decir, para compartir con las personas necesitadas. Entonces dice luego, probadme ahora en esto, pruébenme para que ustedes vean el resultado que van a obtener. Y dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Entonces, la prueba que hace el creyente cuando ofrenda o cuando diezma, tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que Dios bendice. Entonces, aquí también tenemos otro principio, que es el principio de la obediencia. Cuando una persona es obediente a Dios, y entonces Dios también recíprocamente le bendice tal como dice allí. También otro principio espiritual del diezmo tiene que ver que
para que entendamos nosotros que somos administradores de Dios, que nuestras posesiones nos han sido legadas para que las administremos, pero eso le pertenece a Dios, incluso nuestra vida, nuestras posesiones, todo pertenece a Dios. Y Él nos ha dado a nosotros todos estos bienes para que los administremos. Y cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, estamos mostrando que reconocemos que somos mayordomos, que no somos dueños de esos recursos, sino que estamos administrándolos de acuerdo con lo establecido por el dueño, que es Dios. Y entonces de esa manera estamos cumpliendo con un precepto legal y un principio espiritual. Y al diezmar o al ofrendar, entonces hay un resultado. Dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y bendecirá hasta que sobreabunde. Esto de abrir las ventanas de los cielos es una forma metafórica de decir la manera como Dios va a prosperar a las personas que practiquen esto de la devoción espiritual. Ahora, cuando hablamos de la administración de nuestros recursos, nosotros administramos recursos divinos no solamente financieros, sino que administramos muchas otras cosas. Administramos el tiempo, administramos la familia, administramos nuestros talentos, nuestros dones, administramos también nuestra propia vida. Cuando diezmamos, estamos reconociendo que nuestra vida también está siendo puesta en aquel acto devocional, en aquel acto espiritual del diezmo. Por lo siguiente, cuando tú tienes recursos financieros, por lo general lo intercambias por un bien muy precioso. ¿Y cuál es ese bien precioso? Tu propia vida. Porque ¿qué es lo que estás cambiando por dinero? Trabajo. Y el trabajo significa que tú pones de ti mucho. Pones tu tiempo, pones tus recursos, pones tus talentos, incluso te desgastas mediante el trabajo. Ese trabajo tiene una compensación que tú recibes en dinero. Y ese dinero que tú recibes, lo estás recibiendo como contraparte de algo que tú das, y tú das tu propia vida. Entonces, cuando nosotros somos administradores de Dios, cuidamos también nuestra vida, cuidamos el cuerpo, cuidamos la mente, nos cuidamos porque somos mayordomos, administradores. Por ejemplo, hoy es domingo. El día domingo es un día que se ha apartado también para tener un encuentro con Dios más personal, para dedicar en una relación más íntima. Es verdad que tenemos relación con Dios todos los días, todo el tiempo estamos en su presencia, pero el domingo lo dedicamos a Él. Y con esto estamos diciendo que nuestro tiempo que administramos, una parte también lo dedicamos, lo consagramos para Dios. Por ejemplo, estás dedicando un tiempo para escuchar este mensaje. Estás invirtiendo parte de tu recurso, tiempo, para agradar a Dios. Porque cuando estás escuchando este mensaje que viene de parte de Dios, no me está agradando a mí, sino que Dios está valorando el gesto tuyo. Y Dios valora siempre todos esos gestos que hacemos para Él. Y Él siempre recompensa. Como dice entonces aquí, que va a toda acción genera una reacción. Uno siembra y cosecha. Y de esta manera entonces una persona puede ser prosperada en la vida a través de este acto espiritual. Como le decía también anteriormente, en el principio de solidaridad que tiene el diezmo, en esta época de tantas dificultades que tenemos, pues cuando una persona diezma, está también propiciando que parte de eso vaya a una persona que necesita, como en estos momentos estamos padeciendo esta pandemia y hay mucha escasez, mucha dificultad. Bueno, parte de esos diezmos que tú estás dando, donde tú los des, va a ser administrado para beneficio de personas que lo necesitan. Entonces, cuando tú pruebas a Dios, Él va a demostrar que es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios fiel, que Él lo que promete lo cumple. Y aquí tú puedes entonces tener una manera muy práctica para prosperar, para ser bendecido, para
que haya abundancia en tu hogar a través de la práctica del diezmo. Pero el diezmo en general simboliza algo que he mencionado, el principio general es el principio de la obediencia. Y cuando la persona es obediente, la Biblia dice que todo le saldrá bien. Aquí hay algo también muy práctico que la Biblia siempre lo reitera, que todo lo que nosotros hagamos en favor de Dios, Él lo va a retribuir abundantemente. En el versículo que leí de Deuteronomios 28, de 14, 28 y 29, al final, mira, te recuerdo lo que dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Es decir, cuando un hebreo practicaba el diezmo, él era bendecido. En las épocas más hermosas que vivió el pueblo de Israel durante su estadía como nación, fue cuando fue un pueblo obediente. Entonces Dios le bendecía. Como dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces también nosotros aplicando esto a la vida, a lo real y lo práctico de lo que estamos hablando, podemos decir, bienaventurada la persona cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la persona que pone en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Te animo a que acudas a la Escritura y a través de ella puedas encontrar los principios, las normas que pueden hacer que tengas una vida próspera. Dios quiere que el hombre sea próspero y Él tiene muchas estrategias y en la Biblia se encuentran muchas estrategias que aplicadas correctamente pueden generar éxito y prosperidad. Sobre eso me gustaría hablar en próxima oportunidad. Pero por ahora, entonces te invito para que pruebes a Dios. Pruébalo. Pruébalo en cuanto a lo que aquí se te está solicitando o se está desafiando. Te está diciendo, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quieres una vida sobreabundante? Entonces aplícate a practicar los consejos, las recomendaciones que Dios te da. Hay aquí una nota interesante en este texto que he leído que se refiere al nombre como Dios se identifica en este texto. Él dice que dice Jehová de los ejércitos. Y este título, Jehová de los ejércitos, se repite mucho aquí en el libro de Malaquías, tú puedes comprobarlo. Y Jehová de los ejércitos transmite la idea de que Dios es comandante de un ejército, de un batallón muy poderoso. Entonces imagínate, quien está hablando es Jehová de los ejércitos. Entonces hay que atender, hay que acatar, porque quien está hablando en la condición de jefe, de máximo a quien hay que acatar. Pero por otra parte, también podemos decir que está hablando un ser superior, un ser supremo, un ser todopoderoso que está haciendo una promesa y que la va a cumplir. Él cumple su palabra. Entonces, mediante este texto te está diciendo, pruébame para que te des cuenta de mi poder. Pruébame para que te des cuenta de lo que soy capaz. Pruébame para que veas hasta dónde yo puedo bendecirte. Pruébame para que veas hasta dónde tú puedes prosperar. Y Dios quiere que el hombre sea próspero. Dios no quiere una nación pobre ni una persona pobre. No, Él siempre anhela la prosperidad del individuo y en la Sagrada Escritura está el éxito, está la clave del éxito y la clave de la prosperidad. Te animo para que la busques y te enfoques en encontrar cuáles son aquellos principios que pueden propiciar en ti una vida próspera, de felicidad y de éxito. De esto vamos a hablar en la próxima entrega. Por ahora te manifiesto, pues este es el mensaje que traigo para ti.
con la esperanza que te sea de útil, que te sea de bendición y que te animes a probar a Dios. Ahora te voy a decir algo aquí también con mucha firmeza, con mucha seriedad. Yo te desafío para que pongas en práctica la enseñanza y pruebes lo que te estoy diciendo, pruebes lo que está diciendo la Biblia, pruébalo y vas a ver el resultado. Me despido con las palabras del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.